quiseres. Buenos días, buenas tardes, Diana, Viviana, Antonio. Mi nombre es Ángela Lacerda Nobre, soy portuguesa, entonces no hablo bien lo castellano. Voy a hablar en portuñol. Diana me va a ayudar si es necesario. Estoy aquí para vos presentar un taller, y el taller se llama Acción Política y Plenitud del Ser. Hay una pequeña historia por detrás de este título, pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar directamente por lo método, cómo vamos a hablar, cómo vamos a trabajar. Entonces, tenemos aproximadamente 1 hora y 1/4. Entonces tenemos 5 partes para nos organizarmos, para utilizarnos en este taller, para lo disfrutar. Y entonces voy a empezar yo por una pequeña presentación y después tenemos 4 ejercicios. Entonces yo voy a empezar por los 4 ejercicios, que son siempre una estructura de conexión entre tres cosas, que son un sentimiento, un concepto y un objeto. Y no voy a hablar nada más de ahora. Y voy a empezar con la idea del título. Entonces, el título, la acción política. ¿Qué es eso de acción? Y la idea es que acción es la misma lo concepto que es usado en drama. Drama significa acción. Etimológicamente, en griego, drama es acción. Entonces, nada más perfecto para caracterizar lo drama, que es la acción, porque es lo mismo. Ahora, decimos, pero hay algo más en la acción que va adelante de drama, o lo contrario, algo más en drama que va adelante de la acción. No quiero ni saber, no me interesa. Entonces avanzamos. Y es así que vamos a avanzar siempre. Tenemos un concepto, tenemos, porque decía, un sentimiento, un concepto y un objeto. Yo no quiero saber de sentimiento. Sentimiento, más allá. Tenemos concepto y objeto. Entonces, tenemos el concepto de acción, y que es lo objeto, drama. ¿Qué es lo sentimiento? No quiero ni saber. ¿Por qué? Porque no, los sentimientos tengo que lo vivir, no tengo que hablar de él, no tengo que... Solo si soy plebequera. Si soy plebequera tengo que decir qué sentimiento, qué cuerpo, qué me dice mi piel. Y entonces la idea es siempre, no es importante la orden, pero sentimiento, objeto y concepto todos juntos. Y vamos en acción. Acción, en el título, bien, acción política. ¿Qué es eso de acción política? Entonces decimos, por supuesto, acción política. Si preguntas a un político, la acción política es voy a cambiar el mundo, o si es un político activista que no está mucho satisfecho con la situación, dice, sí, soy un político que voy a cambiar el mundo, algo así. Si es un político más de conservador, va a decir, no, es muy perigoso cambiar el mundo, porque el mundo ha cambiado muchas veces y las cosas no van muy bien, porque hay un botón, red button, hay un botón que se puede explodir todos. Entonces yo digo, no, yo soy político, pero mi política es de garantir que nada cambia. No quiero ni saber si estoy de un extremo o en otro extremo. Lo que quiero saber, captar completamente clarísimo, es qué es eso de cambio, qué es eso de... porque no he hablado de bien común, porque muchas veces se habla de política, es lo trabajo para el bien común, es el trabajo colectivo. Pero yo no quiero saber si soy un individuo, si soy un colectivo, si soy la humanidad entera.
no quiero saber. ¿Por qué? Porque es lo que tengo en mis notas. Es como una greve geral. En portugués es greve geral. Hay una Huelga general. huelga general. Entonces se llama servicios mínimos. Solo queremos servicios mínimos. Entonces avanzamos y no queremos saber qué es la política, solo queremos saber que tú, vosotros, vosotras, saben muy bien qué es la política. Si es lo bien común, si es conservador, si es revolucionario, si es no pasa nada, no quiero mirar, no importa las flores o el fútbol, o, no importa, no quiero. Y después avanzamos y decimos, acción política, no sé lo que es. Y digo, bien, no es solo acción política, es la plenitud del ser. Plenitud del ser, ¿qué es eso? Y ahora más conceptos. Lo concepto, por supuesto, más difícil o más misterioso, más escorregadio, es el concepto de ser. No hay concepto más misterioso que el concepto de ser. Porque ser es una nube, es un sentimiento, es un humano, es lo ser. ¿Y quién estudia lo ser? Quien estudia lo ser, presupuesto, son quien ha inventado la acción y el drama, que son presupuesto. Cuando los griegos antiguos han denominado acción y drama, hablaban de qué? Hablaban de la democracia, hablaban de ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía para un griego? Es hombre parte de un grupo muy selecto. ¿Y quién está ahí fuera de este círculo? Son las mujeres, que no son ciudadanas, son los extranjeros, que son los comerciantes, y son los escravos. Entonces, hay un mundo, un universo gigante de democracia, a democracia ateniense, que es la misma que la nuestra hoy, que dice, estes sí, estes no. No hay problema, porque es mejor ser un escravo, mujer, o escravo, mujer, o estrangeiro, numa democracia grega, que ser un bárbaro. Los bárbaros son los no gregos. Entonces, lo que digo es que hoy la estructura es la misma. Nos dicemos, no, nuestra democracia es un poco mejor. Yo no lo veo. Para mí, si tengo una democracia que dice estes sí, estes no, estoy satisfecha, porque yo puedo escolher, eu posso dizer, sim, eu sou uma cidadã, porque, por supuesto, si soy mujer, pero tengo mucho poder y mucho conocimiento y mucho todo lo que los otros quieren, tengo una posibilidad de entrar en ese foro de hombres. Entonces, para decir, no pasa nada, yo quiero reglas claras, quién está ahí y quién no está ahí. Esto para decir que los griegos, un poco atrás, y temos 4 palavras no título: acción, drama, plenitud, ser. Eu he hablado de acción y drama y dito, los griegos son suficientes. Entonces, no es exactamente nosotros estamos no terceiro milenio, estamos no final, justo ao final da segunda década do terceiro milenio. E não é suficiente andar para trás 3.000 anos, não é? É necessário andar para trás 3.000, não, 3.300 é o início da escrita cuneiforme, da escrita com símbolos. Então, é necessário ter esse horizonte temporal de andar para trás, para trás, para trás. E pressuposto 3.300 antes da nossa era é a escrita. Depois, 500 anos antes da nossa era, os gregos. E é aí que nos situamos. Gregos antes da nossa era. E depois fazemos um salto de 2.000 anos e temos o século XV. E no século XV temos portugueses, espanhóis invadindo o mundo. Invadindo, saqueando, matando. De 500 anos hasta acá, o discurso é o mesmo. Então, temos aqui
un poco los dos discursos, los discursos de presocráticos, entonces antes de 500 años de nuestra era, hasta entonces ese mundo para atrás y hasta 500, século XV, que es la estructura, es la nuestra. ¿Y cómo se puede creer que es muy simple? Si mira las cuevas de Altamira, si miras las cuevas de Altamira, Picasso, cuando fue a las cuevas, ha dicho, no habemos aprendido nada, nadie ha aprendido, nadie, não sei como se diz, ninguém aprendeu nada, não aprendemos nada, é isso que está escrito. Picasso ha dicho, Nadie ha aprendido nada. nadie ha aprendido nada, es eso que traigo aquí, porque Picasso, por supuesto, ha trabajado con algo que está cambiando, e o cambio é visível na arte, é visível nas narrativas de guerra, é visível na ciência, é visível por todo lado. Então, não quero nem saber, quero a democracia ateniense, e porque a democracia ateniense tem acción, que é drama, política, que é a democracia ateniense, plenitud no hablo ahora, y tiene ser. Entonces, estoy hablando solo de tres. Y el ser, no es necesario poner palabras, pero no es necesario más conceptos, porque ser está suficiente, pero podemos hablar del ser como ontología, pero ontología es una palabra muy, muy maldita, es peor que metafísica, es peor que religión, es peor que espiritualidad. Espiritualidad no es tan mala, porque de espiritualidad podemos hablar de espiritualidad laica. Entonces, yo estoy siempre hablando de ser. ¿Qué es esto de ser? Y mi propuesta es que este ser es una fenomenología ontológica. Y me dices, fenomenología ontológica, ¿qué es eso? Yo digo, bueno, es lo opuesto de positivismo lógico. Y dice, tampoco, no te entiendo. Y te digo, mira, lo que hacemos toda nuestra santa vida es cambiamos de positivismo lógico hasta fenomenología ontológica. Y de hecho no es tanto así, es más así, porque aquí está fenomenología ontológica, están las cosas que no quiero hablar, y aquí está lo que me está presente, que puedo hablar. Podemos hacer así, y quitemos, tenemos un cuerpo, me quedo aquí. Entonces, andando para atrás, acción, política, plenitud, no quiero ni saber, y ser, ontología, que después de Heidegger, lo grande filósofo que ha reinventado la filosofía moderna, ha dicho... Perdón, ¿quién? Heidegger. Uh-huh. Heidegger. Sí, empiezo con un nombre, pero quiero hablar de Zambrano, María Zambrano, que es una filósofa española que era discípula de Zubiri y discípula de Ortega. Quiero hablar de Hannah Arendt, que era discípula de Heidegger. Quiero hablar de mujeres vivas, que son Fernanda Enríquez y Adela Cortina. Quiero hablar de mujeres que no están vivas, pero su trabajo literario continúa haciendo trabajo político, muy político, pero político en un sentido de latitud máxima, plenitud máxima, que son María Gabriela Llanzo, que es portuguesa con nombre español, Clarice Lispector, que es María Gabriela Llanzo, L-L-A-S-O-L, Uh-huh. Llançol. Uh-huh. Se murió en 2001,
18, yo creo, con 800 años, 80 años. María, entonces, Zambrano Arendt, con formación filosófica, María Gabriela Llansel y Clarice Lispector, sin formación filosófica, que son mujeres que hablan de que yo estoy tentando, no es hablar, pero es como no es un faro que me guía, no es una estrella del norte que me dice es por aquí que tengo que ir, no es una lanterna que ilumina mi camino, no es faro, no es estrella del norte, no es una lanterna, es un fuego que no se extingue jamais, jamais se extingue. Entonces, isto tudo para dizer que Heidegger ha cambiado la filosofía moderna y nadie lo puede contestar. Podemos odiar, amar, no querer saber, pero no podemos contestar que ha cambiado la filosofía moderna. ¿Y qué cambio es ese? Porque ha dicho, yo soy un perito en toda filosofía contemporánea de inicio del siglo XX. Yo, Heidegger, soy un perito, experto, pero vengo a pensar por qué los griegos hablaban de ser, ¿qué es eso de ser? Entonces se puede puesto a pensar y ha dicho, tengo que entender esto. He presupuesto toda su vida, ha hecho su trabajo. No quiero hablar de Heidegger, quiero hablar de por qué se entiende que ha cambiado, porque yo he dicho que Grecia antigua, democracia ateniense, tenía un concepto de conocimiento que es un concepto de círculo. La realidad es un círculo que se repite infinitamente lo segredo es captar ese círculo y si entramos en ese círculo o si nós mesmos somos un círculo, todo va bien. Entre los presocráticos y los socráticos, mucha gente ha dicho, no queremos los círculos, queremos salir del círculo, queremos, y la idea es la espiral. La espiral es que yo sí acepto un círculo, pero salto para un otro círculo y como cambio un círculo más arriba, un círculo más abajo, es muy fácil. Creamos como niveis o una armónica, yo no sé lo instrumento que se toca así, que es muy armónica. Acordeón. Acordeón en portugués. Entonces, no quiero saber si es un acordeón o un sándwich, club sándwich, no quiero ni saber. Es algo que está ahí compactado, pero nos podemos, en portugués hay una torta, un bolo que se llama mil folhas, yo creo que también hay en España. Entonces, no quiero ni saber si es así, es solo para decir, es como uma cebola, en muchas camadas. Entonces, no he hablado de plenitud, porque no es necesario, porque después de Heidegger ha dicho, no hay conocimiento de experto y no hay conocimiento de senso común, no hay. Todo es vivido, todo es primero que es la idea que tenemos aquí, lo cambio es así. Esto es la filosofía antigua, esta es la filosofía moderna. Y lo moderno no es cronológico, entonces no podemos decir esta moderna, esta antigua, no podemos. Tenemos que decir esta pré-socrática o socrática. Esta es moderna o premoderna, o esta es después de Heidegger o antes de Heidegger. Y solo una cosa
puede distinguir, es el círculo o la espiral. ¿Qué dice la espiral? Le dice que puedes tener todo el conocimiento del mundo, no te sirve de nada si tú no lo vives, si tú no haces alguna cosa concreta, como Picasso o como Altamira, no quiero saber. No hay conocimiento que no sea dos cosas, embodied, corporalizado, e embedded. ¿Qué es eso corporalizado? Es material, se toca. ¿Qué es eso de embedded? Embedded es, porque no conozco la traducción portuguesa, porque embedded es mucho más que, se dice, se explica, tienes que se explicar, porque no hay palabra. Embebido, como uma esponja que está llena de algo, embebido, algo así. Pero embedded no se traduce a letra. Entonces, para decir que si tienes todo o conhecimento do mundo na esponja e tu la aprisionas, entonces puedes no, conocimiento empapado. Muy bien, Antonio. Gracias. Antonio nos ayuda en la traducción y apoyo técnico. Entonces, para dizer que Heidegger ha quitado o véu, desvelado, a palavra é desvelado, revelou a verdade do conhecimento humano, que o conhecimento humano está nas práticas sociais e no uso da linguagem. Heidegger não lo explica assim, pero eu tenho que explicar assim, não interessa, não é importante. Lo importante es que, porque Heidegger usa ser y el tiempo, para mí no es importante, porque la esencia es, ¿qué tiempo? ¿Qué es eso de tiempo? ¿Qué es eso de espacio? Que es todo pura subjetividad. Eso es el trabajo de Heidegger. Lo tiempo es lo mi tiempo, lo espacio es lo mi espacio. No quiero saber si es aquí y ahora, si es sin espacio y sin tiempo, porque todo lo que vivo es aquí ahora, pero es también todo lo que alguien ha vivido y ha soñado para todo el futuro del universo. Entonces no quiero ni saber. Y mira, no he hablado de plenitud, pero cuando hablo de las grandes mujeres, que yo he hablado, dos filósofas y dos literarias, cuando hablo de plenitud, son mujeres que han literalmente dado su vida, la vida de, no solo su vida, pero la vida de sus agregados, sus familias, sus hijos, sus colectivos, han dado literalmente sus vidas por una causa. ¿Y qué causa es esta? Plenitud. Entonces, no he terminado de hablar de cosas que son solo el título. No preciso de nada más, necesito de un título. Y no quiero saber del título, quiero saber de plenitud, porque plenitud es más una actitud de vida, es más las palabras, yo quiero terminar y quiero repetir algunas cosas que son de otro taller que se perdió. Y entonces, como es un taller que se perdió la grabación, yo quiero hablar de eso, porque yo lo que digo, y entonces este pequeño un poco, entonces tenemos dos partes más. Yo he hablado de acción política, plenitud y ser. Yo quiero que trabajemos, porque es un taller práctico, no es un taller teórico, no quiero ni saber de teoría, cero de teoría, pero tengo que explicar lo título. Entonces quiero hablar de plenitud, pero no quiero definición, objeto, concepto, sentimiento, no quiero. Quiero solo vos decir algo que se perdió y que quiero traer aquí, que es la cuestión entre el pensamiento dominante, el pensamiento no dominante y lo que cada una de nosotros puede hablar. Entonces, ¿qué es el pensamiento dominante? No quiero saber, puede ser revolucionaria o puede ser
conservadora, não quero saber que é o pensamento dominante. A sola coisa que eu necessito é de explicar que o dominante é o visível, como um iceberg. O dominante é o visível. E eu digo, eu quero uma pera, e quando vou a uma banana, ou não importa que vou comprar, todo mundo sabe. Claro, o pressuposto, se vou ao Brasil comprar banana, eu he estado no mercado de Amazônia. No mercado da Amazônia é um terreno tan grande como uma cidade que solo tem bananas. Entonces, banana é como a plenitud total de la banana. Si vas al mercado de Belo Horizonte, es la plenitud es lo gusto latino de convivencia, convivialidad. Si vas a... Me gustan los mercados, entonces, si miras un mercado de ahora, un mercado de rúa en tu barrio, es lo mismo, es plenitud. Alguien tiene algo para ofrecer y alguien busca algo. Incluso si es solo el aroma, no quiere comprar nada. Este es la plenitud. La plenitud es alguien sabe lo que busca. Plenitud es alguien sabe lo que busca. Y lo que busca no es conocimiento. Y estoy segura que Viviana y Diana no estoy aquí para escuchar mis teorías o que haya aprendido, no. Es lo que mis notas hablaba de Sartre. Jean-Paul Sartre, cuando decía que estamos prisioneros de nosotros mismos, es eso. Entonces, yo quiero hablar de deseo, yo quiero hablar de deseo voraz que destrói tudo, que que es un deseo que destrói todo, me destrói a mí, a todo lo conozco, o autoalucinación, deseo, voracidad, autoalucinación o saudade. Saudade é um conceito português, uma palavra portuguesa. Não interessa, é a mesma família de algo que nos move, algo que me hace fazer assim ou assim, algo me mueve. Entonces, yo estoy hablando de la segunda parte que es yo estoy hablando de pensamiento dominante y no dominante. Y lo que digo es que es como una moneda con dos faces. O dominante y no dominante no quiero ni saber, porque lo dominante es un lenguaje convencionalmente aceptable. Lo no dominante es una lenguaje nueva. Entonces, lo dominante es siempre lo círculo, lo no dominante es siempre la espiral, siempre. Si yo acepto algo como verdadero y absoluto, verdadero, absoluto, imutável, que no cambia nunca, eso es lo dominante. Y puedo hablar de metafísica, puedo hablar de trascendencia. La trascendencia es lo absoluto inmutável, que demanda una obediencia ciega. Si hablamos de poder absoluto, obediencia ciega, libertad total, pero la libertad condicionada por ese absoluto, ¿qué es eso? Ese es lo humano. Entonces, para decir, hablamos siempre de lo humano, la experiencia humana es siempre trascendente, siempre, no es una escolha, es una experiencia del humano, es siempre misterio, trascendente, no quiero saber qué palabras, pero tiene de ter misterio, tiene de ter magia, tiene de ter algo que me convoque, algo que me ultrapase, algo que... Entonces, no es importante la trascendencia, es importante lo trascendente. Y para mí lo trascendente es la lenguaje. La lenguaje puede ser fotografía, no quiero saber. Lenguaje, porque lenguaje y acción en filosofía son muy próximas.
Entonces, si miramos la filosofía de la acción en la filosofía europea, que es una filosofía continental, tenemos una parte del espectro. Tenemos Heidegger, Sartre, todos los herederos. Pero si miramos lo espectro de positivismo lógico, tenemos un mundo anglosaxón y un anglosaxón como lo nuevo círculo, la nueva, como la ciencia, la técnica, lo absoluto, lo poder. No quiero hablar de filosofía, es solo para que nosotros nos situemos. No es posible mirar no tenemos un mundo plano, a flat world, tenemos siempre un mundo que no está muy plano, primero es dinámico y es un círculo, pero el círculo se va a cambiar en espiral. Y esa no es nuestra escolha. Entonces, he hablado del círculo, he hablado do título, he hablado do pensamento dominante, pensamento não dominante, e o terceiro é yo. Yo soy Nadia. Yo soy, si miro estes centímetros aquí, son centímetros que, si estes centímetros aquí, mira, este es lo único espacio que me interesa, porque me pueden cortar la cabeza. Tú sabes que cuando se corta la cabeza hay unos minutos de que cabeza puede pensar un poco. Es increíble, pero alguien ha medido el tiempo de muerte cerebral y es un tiempo longuísimo. Y todos nosotros hemos tenido experiências limite. Que são experiências limite? Te vais morrer ou estás muito feliz, ou é quase uma experiência orgástica, pero o orgasmo pode ser vivido como, por supuesto, normalmente é prazeroso, por isso nos gusta o sexo, pero pode ser vivido como demasiado cedo, demasiado tarde, demasiado doloroso, demasiado no importa o qué. Y entonces para decir que no quiero ni saber de si es bueno o malo, es una experiencia límite y una experiencia límite te cambia. Pero las experiencias que no son límite, que son 24 horas, 7 días por semana, son las experiencias de todo día. Esas experiencias do diario, do cotidiano, es lo misterio. No hay experiencia límite que no hace la puente, es como un arco. Aquí tenemos la experiencia límite y aquí tenemos lo cotidiano. Y la idea es que lo más importante no es la experiencia límite, porque no hay experiencia límite que no sea cotidiano. Y digo, ¿cómo es posible? Por ejemplo, me gusta el chocolate. Sí, me gusta el chocolate. Me gusta el alcohol. Sí, me gusta el alcohol. Me gusta comer, o me gusta el sexo, o me gusta bailar, o me gusta, no importa. Cuando tengo una experiencia límite, tengo que hablar no, yo no tengo que hablar, pero tengo que conectar con toda la historia do meu cotidiano, que he leído, que he mirado. Entonces, para decir que tenemos el título aquí, tenemos aquí pensamiento dominante y no dominante, tenemos aquí lo tercero. Y lo tercero es eso, es lo que vamos a hacer en este workshop. Este taller es a trabajar siempre y que no es aquí ahora, y no es lo menos es más, no es Picasso, Picasso es suficiente, es lo... nadie ha aprendido nada, algo así. Yo me olvidé de la expresión de Picasso. Es eso el workshop. Y podemos acabar aquí, pero tenemos, entonces, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero una parte ha pasado y ahora tenemos 4 partes. Solo un poquito de paciencia
Entonces, yo creo que fue, ¿a qué horas empezamos? Más de media hora. Entonces, me equivoqué, es lo doble de que pensé que hablaría. Y yo no quiero hablar, yo quiero que practiquemos. Entonces, ahora, antes de pasar a una de las 4 fases prácticas, yo voy finalmente dar la palabra a Viviana, a Diana y a quien más quiera hablar. Pueden decir algo rápido, porque no queremos hablar, ni yo ni los otros, queremos tomar notas y al final yo voy a mirar mis notas de ayer y de esta mañana, y voy a decir, no he hablado de esto, no he hablado de aquello. Entonces, para decir que tenemos 4 partes en que 3 son muy chiquititas y una de eco un poco más longa para las notas. Entonces, 3 muy chiquititas. Entonces, las preguntas tenemos de trabajar con pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y si estamos confortables nosotras, Diana, Viviana y yo, avanzamos. Entonces, avanzamos. Entonces, vamos a trabajar con nuestro cuerpo y vamos a tener las tres, el sentimiento, concepto y el objeto. Y vamos a trabajar con el cuerpo como si fuera un eje que va así, un eje así, un eje que va así, un eje que va horizontal, porque esta es a mi música, me gusta más no me gusta estas de plástico, me gusta más esta colher de madera. Entonces, ese es este, y el otro no quiero saber. Entonces, uno, y porque un eje es un plano, yo puedo hacer así. Entonces, vamos a trabajar con 3 dimensiones. 1 vertical, 1 horizontal, un scanning, y el tercero que hace así, oblicuo. O vertical, es lo trascendente. Lo trascendente no es lo divino, ¿está bien? Es lo que me transcende, lo que me descoloca, o misterio. Lo horizontal es lo que me stretching, lo que me convoca, entonces este me hace saltar, o vertical, de magia, y este es la acción, lo que hago. Y después, porque estaba usando, es intercambiable, no es necesario que sea así. Lo que se estirar, a Antonio nos ha ayudado. Entonces, no quiero ni saber. ¿Y por qué? Porque en matemática, cuando tenemos 3 ejes, tenemos lo infinito, porque si vamos de física newtoniana para física o computación cuántica, física newtoniana, computación newtoniana o computación digital 0-1 binaria para computación cuántica, y no hablo de filosofía, no hablo de ordenadores, y hablo de artistas que trabajan con tecnología y que dicen, no quiero saber, tenemos universos paralelos, tenemos ondas, fluidos, tenemos nubes, tenemos, entonces no es importante si es así, si es así, si es así, es la unidad es lo círculo, 2 quiebra el círculo, es lo dinamismo, la espiral, y este es lo movimiento. Entonces, círculo,
espiral, así, que va haciendo así o así. Este es lo tercero, lo dinamismo. Entonces, voy a mirar la hoja. Entonces, vamos a trabajar 1, 2, 3 y vamos a empezar con lo vertical. Si estáis de acuerdo, Viviana y Diana. Entonces, vamos, y después vamos a cambiar de eje y solo tenemos que saber si es un sentimiento, si es un objeto o un concepto. Por supuesto, podemos escolher 1, 2, 3 o no importa, intentar percibir lo que la otra está viviendo. ¿Y cómo se hace eso? Es muy simple. Yo me voy, y vamos a seguir esta estructura muy rápida. Podemos pensar en 3 partes de 10 minutos, no de 15 minutos, de 10 minutos, yo creo, o 5 minutos, 7 minutos, porque si tenemos 3 partes de 7 minutos podemos utilizar as 3 ejes, las 3 ideas que son concepto, objeto y sentimiento. ¿Y qué más? Lo tercero podemos, porque tenemos 3 partes de ejercicio. Yo porque me recuerdo muy bien de un workshop, un taller práctico, yo me concentré en los sentidos. Y lo primero sentido es lo gusto, pero no he trabajado lo gusto. Lo primero sentido es lo oído y después es la visión es lo último. Es lo primero, me voy a escribir. Lo primero, lo oído. Lo segundo, lo tacto. Y claro, no nos podemos tocar, pero podemos tocar a nosotras. Y solo último, la mirada, la visión. Isto porque depois do século XV, toda a ciência moderna é uma ciência da visão. E, por supuesto, nós estamos completamente formatadas com a imagem. Então, só conectamos com sentimento com imagens. E, por supuesto, a imagem tem palavra, tem racionalidade, tem... Mira, vamos de fenomenología ontológica hasta lo positivismo lógico y lo hacemos sin dar cuenta. Es como a cuenta do iceberg y podemos estar aquí y podemos mergulhar. Me he ouvido siempre. Podemos mergulhar, es sumergirnos. Emergir, sí. Como un iceberg. Nós estamos dentro do iceberg. Podemos marchar a ponta do Everest, do iceberg, ou nos emergir dentro da base do iceberg. Más sumergir, ¿no? Emerger, sumergir. Sim, por exemplo, se está aqui o iceberg, estamos aqui e somos positivismo lógico, pensamento dominante, y no queremos ni saber qué es eso, solo sabemos que todo el mundo sabe lo que es, estamos aquí, o estamos dentro do que no se ve. Por supuesto, la agua está aquí, la agua, el iceberg no se mueve, está allí. Entonces, es como un insecto que va en un coche. O insecto vai em um coche, o insecto vuela dentro do coche, pero o coche se mueve sempre. Então, sempre que falamos de palavras, sempre que falamos de uma foto, de uma imagem, sempre que falamos de ação, de conceptos, estamos falando de um peixe dentro de um aquário, estamos falando de um insecto dentro de um coche que se mueve, estamos sempre falando de
bonecas rusas, que é alguma coisa dentro de outra coisa, dentro de outra coisa. Então, por exemplo, para pensar uma revolução, para pensar uma nova bomba atômica, eu vos quero compartir um coquetel Molotov. E o coquetel Molotov mais mortal é uma palavra, é um gesto. Porque primeiro matamos com o que pensamos, o que vivimos e com nossas próprias emoções. Então, é assim, o teatro playback é o coquetel Molotov, que é uma bomba atômica. E por isso depois dizem, sim, é verdade, porque não há cambiado o mundo. Sim, que estamos cambiando o mundo. É isso que quero dizer. Então, temos três eixos, ok? Temos três ideias, que são objeto, sentimento e concepto. Temos três, como se diz, sentidos, ouvido, tacto e visão. E temos três blocos de tempo. E podemos fazer um exercício muito rápido, por exemplo, 5 minutos para cada uma dos três, um eje, eu vou repetir, eixos são vertical, horizontal e oblíquo. Ideias, palavras são concepto, objeto e sentimento. Depois, o terceiro, ouído, tacto e visão. Então, temos aqui uma estrutura. E não é importante a ordem, e não é importante o que fazemos, e não é importante que necessitemos mirar nossas notas, não. Se estáis de acordo de 5 minutos para cada exercício, porque vamos utilizar o tempo, a pantalla, o corpo e a interação. Sí, me recuerdo, o primeiro taller que he hecho, he tido 3 partes que era uma solo eu, sem movimento, solo pensar, outra eu represento algo para las demás y lo tercero la interacción. Pero ahora no quiero saber si es yo sola conmigo misma pensando, si yo soy yo en movimiento, si soy yo interagindo, no quiero saber. Si estáis de acuerdo, tenemos 9 propuestas. Ahora, y tenemos 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Y si estáis de acuerdo, podemos entrenar los 3 porque no vamos, só vamos, como se dice, es como una corrida de estafetas, vamos correr, 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 estacamos, correr, 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 estacamos, correr, correr. No es correr en términos de esfuerzo, es correr en términos de voluntad de hacer algo, voluntad de llegar, de decir, sí, ahora que sí, estamos aquí. Entonces, voy a mirar otra vez el tiempo y si estamos de acuerdo, empezamos y podemos empezar 5 minutos, 5 minutos y después repetir con más tiempo, con menos tiempo. Viviana, sugestiones? ¿Está bien así? Diana? Entonces, vamos... Necesito un minuto y después vamos a ver en la práctica porque no sé si lo tengo muy clara la propuesta, ¿vale? Pero gracias. Necesito un minuto. Bueno. Yo tampoco tengo muy clara la propuesta, pero en el hacer lo voy a comprender. Wow, gracias. He tenido problemas con el sonido. Por ejemplo, si no tengo el micrófono, ¿me escuchas bien o no? ¿No hay eco? No es bueno porque si
me das tu sonido, puedes abrir tu sonido, porque el problema es si hay eco. Sí, yo creo que es mejor que yo tengo siempre así, yo creo. Ah, sí. Yo acá tengo sonido. Pero es mejor así. Yo creo, los sonidos es mejor a calidad. Entonces, la propuesta es creatividad y espontaneidad con 3, 3, 3, 3. Y tenemos, entonces, les voy a escribir aquí. Entonces, de hecho, hay diseñado un dibujo de una matriz, pero no es, yo creo que es más complicado si explico la matriz. Es la idea de 3, 3, como así, como intertercer. Como empezamos con un hijo, 2 hijos, 2 hijos, y después 1, 2, 3. Y se acabó la propuesta. Si el presupuesto, Viviana y Diana, quien más quiera, la propuesta está completamente abierta. Puede ser, porque he explicado a Viviana que en mis notas ha creado una matriz. Ujú. Pero no es necesario explicar la matriz, no. Yo he preparado una matriz. Entonces, empezamos con la formación neutra y yo voy guiando. Son 2:21 en Portugal, en Chile son 9:21 y en España 3:21. Entonces vamos a trabajar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Y solo tenemos, yo voy a intentar seguir las horas. Entonces, presupuesto, no es necesario toda esta estructura. Yo voy dirigiendo. Entonces, ¿algo más, Diana y Viviana? Con sonido, Viviana, por favor, ¿puedes ter sonido? Porque no vamos a empezar con los sonidos, pero vamos vamos a adicionar los sonidos. Entonces, empezamos solo con mi conducción y después avanzamos. Entonces, empezamos con la posición neutra y vamos a trabajar una dimensión. Y mi sugerencia es que empezamos con una dimensión, un eje que es vertical. Entonces vamos a hacer un scanning, así. Y los scanning nos va a decir una emoción o sentimiento, entonces una idea, un sentimiento, emoción, y vamos a intentar imaginar los sonidos. No hay sonido, pero es lo sonido de nosotros mismas. Podemos estar, nos movemos o no, es un ejercicio de cuando yo digo empezamos y tenemos un eje y un scanning, vamos a hacer algo así, vamos a fixar un sentido que es lo sonido imaginario y vamos a focalizar un sentimiento. Podemos hablar después qué sentimiento es, pero ahora no, solo vamos a cruzar las tres. Lo repito, es lo eje vertical, el scanning es como una ecografía.
Vamos a hacer una ecografía y la ecografía es la dimensión vertical. Vamos a imaginar que podemos escuchar y por supuesto escuchamos lo ruido, ¿cómo se dice? Lo ruido de fondo, de fondo. Y la otra cuestión es lo sentimiento. Estamos en sonido vertical. Dimensión vertical. Y lo eje vertical va hasta el final del universo, para nuestra habitación, pero nuestro barrio, nuestra galaxia, hasta el final del universo. Y ahora mismo escucho el sonido de un sino. Y ahora mismo me concentro en mi cuerpo, me balanceo y miro mis compañeras y soy una partícula en el espacio, soy un grano de arena, pero este eje vertical me permite conectar con mis vínculos, con mis ideas, con mis emociones, y no salgo nunca de este eje vertical que me conecta con mí misma, con mis vivencias, con lo aquí y ahora, y también con mis compañeras, con el universo, con los universos paralelos. Y muy gentilmente voy a volver al estado neutro, muy gentilmente, porque estamos cambiando de eje, pero no quiero perder el eje vertical, pero tenemos que volver a posición neutra para cambiar de eje de vertical para horizontal, do scanning, y vamos a cambiar de eje de lo oído para lo tacto, y ahora podemos producir sonidos e introducimos también movimiento. Entonces, por supuesto, trabajamos con un movimiento, pero ahora vamos a trabajar un poco más con movimiento si queremos, no solo balanceo. Y trabajamos con no solo sentimientos, con conceptos. No necesitamos de decir, pero podemos decir, pero no es necesario. Entonces, posición neutra, más 5 minutos de ejercicio, y lo segundo eje, horizontal, el topo de mi cabeza, la suela de mis pies. No quiero ni saber dónde empiezo, o mi ombligo, mi centro de gravedad. La sola cosa que quiero es saber que hay un plano horizontal que me corta a las fatigas. Puedo pensar, pues puedo sentir, puedo hablar, pero no es necesario.
Puedo hablar. Tengo presente el oído en mi imagen. Tengo presente lo tacto de mi piel. Tengo presente un eje vertical que va al final del universo hasta los centros de la Tierra. Tengo presente el eje horizontal que va todo el universo por un lado, todo el universo para el otro. Tengo presente, voy acumulando vertical, horizontal, oído, tacto. Voy acumulando sentimiento, idea, concepto, y ahí me quedo. Zen, no me muevo, tengo los ojos cerrados o puedo me mover e interagir con las demás. No importa, lo exploro, es la plenitud. Volvemos a la posición neutra. La pauta, la consigna, la conozco. Tengo ahora un eje oblicuo que me hace saltar. Es una espiral que se abre. Que tengo lo oído, lo tacto, pero ahora puedo mirar. Sí, puedo hablar, pero puedo mirar. Y ahora tengo los sentimientos, tengo los conceptos, pero también tengo un objeto. Y el objeto puede ser mi cuerpo, es un objeto imaginario. Entonces, tengo eje vertical, tengo eje horizontal y me voy a soltar. Y hay un eje oblicuo. Y ese oblicuo puede ser oblicuo de mí misma, que estoy populada con 1000 pensamientos de personas y objetos, o puede ser exterior, porque mundo colectivo e individual no se distingue, es lo mismo, es el mundo de la imaginación. Entonces, ahora vamos a interagir porque tenemos personas que son cosas que son conceptos que son sentimientos y no quiero ni saber. Entonces, de esta exposición neutra, vamos a avanzar para la última parte del ejercicio de 3 partes. Aquí estamos. Bienvenidas. Exploramos lo oblicuo ahora, ¿no? Exactamente. Vale.
E volvemos à posição neutra. E acabamos as 3 vezes de 3. E agora podemos mirar o tempo e decidir se queremos falar agora ou se queremos eu creo que o tempo estamos bem, eu creo. Gracias, vosotras. Eu vou só mirar o chat. Estira, sim, eram as palavras de tradução, perdão. Entonces, como este es un ejercicio dinámico y creativo que está abierto a sugestiones y a lo que venga, podemos repetir solo lo que queremos y podemos crear una otra estructura. Podemos repetir esta estructura o solo como fuera un baile, una estructura de bailado que podemos inventar nuevos pasos o podemos repetir y practicar los mismos pasos. Porque yo voy a repetir la idea, 3 ejes, 3 ideas que son objeto, sentimento o concepto, 3 formas de sentir, mirar, oír y el tacto. Entonces podemos trabajar solo con nuestra fase, así, o podemos trabajar con el cuerpo, más allá, o podemos trabajar solo con una eje, lo decidimos. Entonces, neutro ahora y voy a escuchar para decidir, porque tenemos 2 partes más. Tenemos una parte de que hacemos con el tiempo, si queremos disfrutar, y otra parte es lo recorrido, la elaboración, lo eco grupal. Entonces, ¿quieren más? Mi sugestión es que intentemos decidir colectivamente con una ciudadanía participativa y liderazgo participativo, muy femenino. Entonces,
Sí, Diana. Yo, como estamos a 5 minutos de la hora que hemos pactado, Ah, wow. yo creo que estaría bien hacer un eco, Wow. al eco, ¿vale? Porque como luego esta tarde hay talleres, o sea, pues Sí, no. sí, sí. Sin presupuesto. Viviane. Sí, yo también pienso que debiéramos. Entonces, perdón, porque estava só controlando 5 minutos e não estava controlando o tempo total. E presupuesto, sí, tenemos muito pouco tempo. Entonces, perdón, mil perdones. Entonces, empezamos. Ujú. Vos escucho. E graças por estarem aí. Viviana, Te cuento lo que yo... lo que ¿Es una quieras. devolución? Ah, ok. É lo que quieres, porque es lo eco de tudo. Ok. Porque eu inicialmente he pensado que seria o eco do exercício, pero não temos muito tempo. Ok. É um dia muito, muito pesado Sí, sí. e, por supuesto, este é só um aperitivo. Bueno, me pareció interesante, pero creo que tengo que asentarlo y entenderlo suavemente porque teníamos el tema del idioma también. Yo entendía las palabras, pero los conceptos creo que tienen que asentarse. ¿Mm? Sí. Una pregunta, ¿puedo te preguntar algo? Uh-huh. ¿Puedes hablar de cómo te sentiste con el ejercicio físico? Porque yo no he gestionado muy bien el tiempo y porque mi idea es de trabajar más lo físico. ¿Puedes hablar un poco de dos cosas, de conexión con si te ayudó mirar las otras o no? Me parece que siempre es importante la acción, el ejercicio físico, junto con el pensar y el sentir. Entonces, el haber hecho estos 3 ejes también me va a ayudar a comprender mejor la idea total. ¿Sí? Gracias. ¿Y el grupo te ayudó? Estabas sola, solo mi voz y solo tú misma. Sí, ¿Te parece claro. que, Sí, te sí, parece sí. que no necesitas del grupo? ¿No necesitas de mirar a mí o mirar a Diana? Ah, ¿Qué te parece? las dos cosas, las dos cosas. Bueno, Estaba en mí, pero también estaba consciente que éramos un grupo. muy bien, Y creo que no hay que perderlo de vista. muy bien, gracias. ¿Y Diana? Pues de la introducción más teórica me he quedado con cositas. Tú sabes que, bueno, es que Viviana, Ángela y yo nos conocemos bastante. Entonces, bueno, el volver pues o sea, pues me quedo un poco con, por ejemplo, esas tríadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el círculo espiral, o sea, bueno, eso no era una tríada, aunque yo he hecho 2 espirales diferentes y un círculo, con lo cual inconscientemente he hecho una tríada. Los ejes, los sentidos, las ideas, no sé cómo. En ese sentido me parece muy interesante lo de la tríada. El 3 me parece un número. Y después, como concepto,
a la hora de llevarlo al cuerpo, lo de los ejes me ha parecido muy interesante, porque al llevarlo al cuerpo y al movimiento, o sea, a mí me ha salido automáticamente llevarlo al movimiento, explorar cada uno de los ejes me ha llevado como a 3 energías muy diferentes. Como el vertical me llevaba a ese círculo y me daba como una energía mucho más de raíz, de estar enraizada y al mismo tiempo con cierta flexibilidad, pero con, o sea, raíz, enraizada y flexible al mismo tiempo. El horizontal me ha llevado más a una energía de desplazamiento y como de exploración, como... no, más desplazamiento que exploración, porque luego la oblicua es el eje que me ha llevado más a la exploración y la curiosidad. Aunque estuviese más anclada en un sitio, era más el intentar hacer. O sea, como el desplazamiento en la 2 estaba más en los pies y en el 3 estaba más en las manos. Me ha salido así, no sé. Aunque estuviese todo el cuerpo funcionando, o sea, no... Sí, y luego pues conexión con el grupo no he tenido mucha porque creo que me hubiese hecho falta un caldeamiento corporal entre la, o sea, entre la introducción teórica y luego el ejercicio más vivencial. Quizás así, o sea, pero eso es también algo como muy mío, o sea, yo necesito entrenar, o sea, necesito caldearme corporalmente para poder encontrar mi centro y una vez que tengo ese centro, o sea, que con el caldeamiento he encontrado ese centro, me puedo abrir a las demás, ¿sí? Entonces estaba más en una exploración interna desde el movimiento. ¿Mm? Sí, muchas gracias Diana y Viviana. Los círculos, la espiral y el movimiento. Entonces, como decías tú, que los círculos se transforman en espiral con el movimiento. Entonces, lo tercero es el movimiento. Y es muy interesante que Viviana ha dicho que si hay una posición personal, también es importante mirar los otros. Y es muy interesante lo que has dicho de caldear y de volver a nuestro centro. Muchas gracias. Mi propuesta para terminar es que hacemos una pequeña escultura fluida, algo así. Podemos estar en posición, empezamos neutras y vamos a ver lo que sale. Gratitud total, es muy interesante porque yo siento muy femenino mi intención y es interesante que estamos 3 mujeres aquí. ¿Están de acuerdo? Y ya terminamos. Namaste. Namaste. Chao, chao. Chao. Gracias.
Gracias do fundo do coração. Vamos a Obrigado, Ângela. Tchau. Hasta sempre.